Buenas noches. Aquí empezando el vivo anunciado. De primero vamos a entrar de lleno a un mensaje que yo le quisiera transmitir al señor Fernando El Rincón de CNN en español. Vimos unas transmisiones. Primero que todo, disculpen, estoy un poquito agripado. El tema del clima me afectó bastante hoy. Tengo un poco de gripe, así que disculpas por anticipado. Le quiero mandar un mensaje al señor Fernando del Rincón a ver si le llega, porque recordemos que los medios de comunicación también se les conoce como el cuarto poder. Y la verdad es de que tenemos que reconocer y tenemos que identificar todos los comunes, como nosotros, como yo y como todos los que siguen esta página, somos personas comunes. Tenemos que entender que los medios de comunicación también juegan un papel a conveniencia, la mayoría de ellos. Entonces, yo le quiero mandar un mensaje a Fernando El Rincón, porque en los últimos días ha estado abordando este tema de los acontecimientos en el ámbito político de Guatemala. Y algo que le quisiera decir yo a este señor Fernando El Rincón es que se debería de preocupar un poquito de preguntarle realmente al pueblo de Guatemala cuál es la sensación que tenemos nosotros de lo que está pasando. Específicamente tocó el tema del señor Carlos Pineda, pero lo que me llamó a mí la atención es que entrevistó al señor Jordán Rodas y entrevistó a uno de los candidatos, que es este señor Edmund Mulet. Y yo le quiero decir al señor Fernando del Rincón que desde hace mucho tiempo mi persona y algunas personas que emiten opinión le hemos estado diciendo a la población que nosotros el pueblo está en medio de una pugna que son dos mafias o dos polos de poder que se disputan, valga la redundancia, el poder aquí en Guatemala. Un polo de esos es el que está representado por toda la mafia que está incrustada en el estado de Guatemala, Congreso de la República, en el Ejecutivo, en el organismo judicial. Y la otra mafia es aquella que trató de ostentar el poder por medio del sistema judicial, incrustando situaciones que ya todos vimos que al final de cuentas tuvieron fines políticos, ideológicos, desde el año 2015 hasta el año 2019-2020. ¿Por qué quiero decir esto? Porque él entrevistó a dos personas que representan esas dos mafias. Jordán Rodas, recordemos que él fue electo procurador de los derechos humanos porque se sentaba a echarse los tragos y a comer con los diputados de la UNE. Y es un funcionario público o es un exfuncionario público que ejerció la jefatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y el tema del manejo de los fondos de la PDH también es cuestionada en el periodo de Jordán Rodas. Y por eso es que él no pudo ser candidato. Telma Cabrera, ojo, sí podía ser candidata, ella no tenía ninguna tacha, pero el que tenía la tacha era su vicepresidente, que en este caso era Jordán Rodas. Y en el caso de haber entrevistado a Edmund Mulet, para mi criterio, es la persona ahorita que está ungida por este sistema corrupto y que quiere la continuidad de esta dictadura de sistema que yo les comentaba la otra noche. La candidatura de Edmund Mulet aparentemente fue atacada por ese sistema corrupto, pero al final no pasó absolutamente nada. Edmund Mulet continúa inscrito. Y yo les quiero recordar a ustedes que Edmund Mulet, sus raíces políticas viene del mismo sistema. Entonces, el mensaje para Fernando del Rincón es que si realmente él quiere saber qué es lo que está pasando en este país, que entreviste a actores no políticos, porque obviamente Mulet le va a dar su punto de vista, el señor Jordán Rodas le va a dar el punto de vista, y esas dos personas para mí representan dos grupos de poder
que realmente son nefastos para este país. Entonces, el mensaje para el señor Fernando del Rincón es que indague, que no busque las mismas fuentes de información y que pueda entrevistar a otros actores que no sean tan políticos, y que cometió un error al haber entrevistado a esos dos personajes, porque ellos pertenecen a esas dos mafias que yo logro identificar y que posiblemente ustedes identifican. Entonces, la invitación para el señor Fernando del Rincón es que si realmente quiere hacer un periodismo correcto y ajustado a la verdad, que no recurra a las mismas fuentes que le aconsejan a él las personas que lo ayudan a buscar la noticia aquí en Guatemala. Entonces, ese es el mensaje para el señor Fernando del Rincón. Nosotros los guatemaltecos identificamos que sí están habiendo atropellos y que se está fraguando un proceso electoral que está amañado y que tiene muchas deficiencias, que el Tribunal Supremo Electoral no es el Tribunal Supremo Electoral que estábamos acostumbrados a ver hace muchos años atrás, y que realmente aquí se está fraguando un sistema para que queden dos candidatos en específico, o Edmund Mulet o Suri Ríos, y están utilizando la fórmula de pasar cualquiera de los dos a segunda vuelta con Sandra Torres y con el antivoto poder colocar al candidato a conveniencia de esta estructura mafiosa del Estado de Guatemala. Así que no se confunda, señor Fernando del Rincón, ya no entreviste a esas personas, porque realmente usted está cometiendo un error, y principalmente en entrevistar al señor Edmund Mulet, porque nosotros los guatemaltecos, mi persona y la mayoría de personas que le estamos poniendo atención al proceso de elecciones de este país, identificamos como a Edmund Mulet como uno de los ungidos a este sistema mafioso. Démosle seguimiento al tema del señor Carlos Pineda. El día de mañana creo que vamos a conocer una resolución con respecto a la apelación del amparo provisional, pero han ocurrido dos cosas que yo creo que llaman poderosamente la atención. La primera es de que se plantearon apelaciones en contra de la resolución que otorga el amparo provisional al Partido Cambio. Se presentaron una apelación por parte del señor Carlos Pineda, una apelación por parte de un diputado que creo que se llama Edwin Lux, y una apelación que presentó el Partido Prosperidad Ciudadana. Esa apelación que presentó el Partido Prosperidad Ciudadana por medio de su secretaria general, que es una señora que creo que se llama Lilian García, desistió de la apelación. ¿Qué quiere decir eso? Que planteó la apelación, pero ahorita que desiste, ya esa apelación quedó sin efecto, por lo menos la planteada por el Partido Prosperidad Ciudadana. Yo lo que creo realmente es de que ahí hay un juego político en contra de la candidatura del señor Carlos Pineda, porque el partido que lo está postulando ya no le está brindando el apoyo jurídico y la legitimidad para poder plantear esa apelación. Yo creo que la estrategia de esa situación de desistir de la apelación era para que las apelaciones de Carlos Pineda y del diputado Lux carecieran de legitimidad, porque en realidad se podría interpretar que el único agraviado por este amparo provisional, o el que pudiera tener legitimación para plantear la apelación, pudiese ser únicamente el partido. Y si el partido desiste de la apelación, aquí lo único que va a quedar es que se confirme el amparo provisional. Y eso deja fuera al señor Carlos Pineda de la contienda electoral. Esa puede ser una interpretación que podría tomar la Corte y que pudo haber sido una estrategia consensuada por esta situación de dejar a un lado o dejar fuera de la contienda electoral al señor Carlos Pineda, que aparentemente sigue
todavía entre el primero y el segundo lugar, de acuerdo a la última encuesta que salió el día de ayer. En la encuesta de Sid Gallup de ayer, el señor Pineda creo que salió en segundo lugar después de Sandra Torres. Y pues bueno, todavía apareció en la encuesta y todavía es un candidato pues que tiene popularidad y que es del conocimiento de muchas personas. Entonces, esa podría ser una opción en donde la Corte podría dictaminar que se carece de legitimidad por parte de Carlos Pineda y del legislador Lux y que no entren a conocer las apelaciones o que las rechacen, porque el partido desistió de la apelación. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que yo sí creo que tienen legitimación activa para poder plantear la apelación, ¿qué quiere decir eso? Que sí son sujetos pasivos y que son afectados por la resolución del amparo provisional, y entonces entren a conocer esta apelación. Y realmente yo creo que el resultado, al final de cuentas, por esa formulación y de las fuerzas que representan lamentablemente la mayoría de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, yo creo que las apelaciones, eso es lo que yo creo, es que van a ser declaradas sin lugar, van a dejar a un lado la candidatura de Carlos Pineda y de todos los demás candidatos postulados. La secretaria general del partido tendrá sus razones de haber presentado ese desistimiento de la apelación, porque ahí va en contra de los intereses de su partido y va en contra y le quita el apoyo no solo al señor Carlos Pineda, sino que a los 1,200 personas más que están postulados como candidatos a diputaciones, a corporaciones municipales. Entonces yo creo que ahí hay algo extraño y que pudo haber sido que haya entrado en una formulación precisamente para sepultar totalmente la candidatura del señor Carlos Pineda. Hay una cuestión que sí tenemos que recalcar acá. Se quedó fuera la candidatura de Telma Cabrera, no porque ella tuviera impedimento legal, sino que su fórmula, su vicepresidenciable, el partido de MLP todavía tuvo la oportunidad y tuvo el espacio de tiempo para hacer otra asamblea para nominación de binomio presidencial, pero optó por ejercer la vía legal para ver si podían inscribir a este señor Jordán Rodas. Yo creo que ese fue un error. Yo creo que la eliminación de esa candidatura todavía podría ser que fue con cierto tono de parcialidad, pero la señora Telma Cabrera todavía tuvo la oportunidad de proponer a otro candidato a vicepresidente y hoy por hoy la tendríamos de candidata presidencial, pero no lo hizo. Sus razones pudo haber tenido y el apoyo que le mostraron a este señor Jordán Rodas, que para mí no es una persona que sea popular, que tenga popularidad. Es una persona que tiene demasiados anticuerpos y para mí no es una configuración de un buen candidato. Ese es mi criterio. También tenemos la eliminación o la descalificación de la candidatura de Roberto Arzú. Ya sabemos todo lo que pasó. Aparentemente creo que hoy iba a haber un fallo con respecto a la candidatura de Roberto Arzú. Creo que no lo dieron, no sé si va a ser mañana o tal vez alguien de ustedes, si tienen la información, me pueden decir si hubo algún dictamen con respecto al proceso de amparo del señor Roberto Arzú. Pero yo les quiero llamar la atención a lo siguiente. Si ustedes se recuerdan al expastor o al pastor actual Harold Caballeros, cuando la primera vez lanzó su candidatura presidencial en el año 2007, creo que fue cuando quedó este señor Álvaro Colón, a él también le descalificaron su inscripción y las inscripciones de las nominaciones del partido Viva que estaban haciendo en ese momento por temas de descalificación de los requisitos legales de sus actas de asambleas. Y llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad y no pudo participar. También tenemos la descalificación por otra Corte de Constitucionalidad configurada de otra forma totalmente
cuando a Sandra Torres le negaron su participación por aquel famoso divorcio con el presidente y que en evidente fraude de ley las autoridades electorales no accedieron a la inscripción de su candidatura como presidente. Si ustedes se recuerdan que se divorciaron 6 meses antes y fue aquel divorcio express y bueno, descalificaron y no pudo participar. Y Suri Ríos, también tenemos los antecedentes de las descalificaciones de algunas de sus candidaturas anteriormente. Son elementos y son cuestiones totalmente diferentes cada uno de los casos si los analizamos. Pero se dieron esos casos de la no poder, participar en los eventos electorales. Suri Ríos creo que una vez participó con un amparo provisional a favor de ella y perdió de todos modos. Pero el tema acá es de que no estamos viendo algo nuevo de lo que se ha dado en los últimos 15 años, por decírselos así, o los últimos 12 años, pero en este caso específicamente sí tiene varios elementos y que sí se mira que hubo una configuración para descalificar esta candidatura que yo estimo bastante popular, o sea, con bastante aceptación popular la del señor Carlos Pineda. Entonces, mi vaticinio es de que posiblemente el fallo va a ser contrario, porque si nosotros agarramos todos elementos y la formulación que este sistema está queriendo hacer es precisamente descalificar candidatos, como pasó la vez pasada con Telma Aldana y con la misma Suri Ríos. Las hicieron a un lado a ellas, o Suri se sacrificó, porque yo a Suri la identifico como aliada de este sistema perverso y corrupto, pero eso fue lo que configuró para que Alejandro Yamatei, que venía de un 6º, 7º lugar, llegara a pelear la segunda vuelta y ahora lo tenemos ahí en la presidencia de la República con un actuar totalmente cuestionado. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana y yo sí tengo la seguridad que mañana vamos a ver una resolución. Otro dato interesante que tenemos que comentar es de que se recuerdan que para este día jueves estaba programada mandar ya la orden de impresión de boletas electorales y estaba viendo en las noticias que en la Junta de Fiscales de Partidos Políticos que se dio con el Tribunal Supremo Electoral el día de hoy, aplazaron eso para el día lunes y argumentaron de que estaban todavía en alguna revisión que tiene que ser minuciosa para que no tenga problemas y lo aplazaron para el día lunes. Obviamente todos los partidos que están nerviosos por el tema de qué va a resolver la Corte con el caso de Carlos Pineda, pues eso todavía nos podría dar pues a los que son seguidores de Carlos Pineda, una esperanza que posiblemente mañana hay una resolución favorable y vamos a tener al señor Carlos Pineda de regreso a la contienda electoral. Yo no lo creo, pero no sabemos qué puede pasar en este sistema político que tenemos hoy por hoy nosotros los guatemaltecos, porque todos los días miramos cuestiones que a veces son impredecibles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos actualizar de este tema. Yo sí les digo que hay una idea que se podría configurar y se las quiero compartir, que la platicaba con una persona la vez pasada y por ahí me están hablando del voto nulo. El voto nulo, de conformidad a la ley electoral, es un voto que sí se contabiliza en el conteo, valga la redundancia, de los votos en una elección. ¿Qué quiere decir eso? Hablemos solo de la elección presidencial, están todos los 22 candidatos a la presidencia. La gente va a ir a votar por alguna de las opciones y se van a sumar todos los votos de los candidatos efectivos, por decirlo así. Obviamente va a haber algún candidato que va a tener más, otro va a tener menos, pero toda la suma de los votos
que junten estos candidatos. Supongamos que lleguen a los 2 millones a los 2 millones de votos. O sea, entre todos suman 2 millones de votos. Y así como yo y otro montón de personas que pensamos que hay que votar nulo por lo que estamos viendo y para descalificar las candidaturas que nos están poniendo enfrente, puede ser que lleguemos a votar 2 millones de personas voto nulo. Y supongamos que el voto nulo sale 2.005.000 votos. Contra los 2 millones que sacaron y sumaron todos los candidatos, ahí se anula la elección a presidente. Entonces la ley electoral, creo que es el artículo 83 y 84. No lo tengo aquí abierto, pero yo lo estuve revisando. Y supongamos que esto pasa en la elección presidencial. Ganamos los del voto nulo, supongamos. Los partidos políticos tienen un espacio de tiempo que creo que son 30 o 60 días en donde tienen que hacer asambleas extraordinarias y tienen que volver a nominar candidatos. Esto no nos garantiza que vayan a nominar a los mismos candidatos para que vuelvan a competir en la elección que se va a convocar después de que se declare ganador el voto nulo. Entonces yo les decía en alguna transmisión, ¿qué pasa? Vamos a anular todas las candidaturas porque ninguno ganó. Y los partidos políticos y las candidaturas van a tener un desgaste. Posiblemente, en lugar de participar 22, solo vayan a participar 10 en esa contienda electoral. Pero algo interesante, que la ley deja abierto el espacio que se pueden nominar a otros candidatos, porque solo dice, tienen que hacer las asambleas extraordinarias para volver a nominar candidatos de la elección que se declaró nula. Hablemos de una fantasía y que pudieran ver los seguidores del señor Carlos Pineda. El señor Carlos Pineda calificó como candidato, pero están votando la estructura y los documentos que los llevó a esa candidatura del partido. Pongámonos en un espacio hipotético. No participa el señor Carlos Pineda y sus seguidores, que son bastantes, deciden anular la elección y van a las urnas y votan nulo. Y logran, les digo, esta es como una fantasía, pero el sistema no lo permite, se anula la candidatura. Vienen todos los partidos políticos y puede surgir un partido político que mire la popularidad y que se embarque en el mensaje del señor Carlos Pineda, y el señor Carlos Pineda fácilmente podría ser nominado para esa segunda elección. Y podríamos tener al señor Carlos Pineda compitiendo en esa elección que no es de segunda vuelta, sino que es una elección que sustituye a la elección que se declaró nula por el voto nulo. ¿Ya vieron? Por ahí alguien me estaba diciendo que el voto nulo no conviene, pero en este caso, si los seguidores del señor Carlos Pineda se plantean esa cuestión, están decepcionados de toda la demás oferta electoral, vayan a votar nulo. Anulen la elección y miremos si algún partido tiene la idea o se le prende la chispa, no por conveniencia, sino que porque comparta los ideales y de la propuesta del señor Carlos Pineda, podríamos ver a Carlos Pineda en esa segunda elección, con el partido X, no voy a decir partidos, pero con los partidos que puedan volver a hacer asambleas extraordinarias y que participen en esa segunda elección después del voto nulo. Entonces, no descarten el voto nulo. El voto nulo sí es un instrumento, primero, de protesta cívica y democrática, y segundo, podemos forzar al sistema electoral para que exista otra elección. Entonces,
Este es un ejemplo que yo les quiero poner a ustedes para que miren que el voto nulo sí aplica, el voto nulo se puede utilizar. Esto se los estoy diciendo como un ejemplo, pero puede ser una opción para ese supuesto o real electorado o caudal electoral del señor Carlos Pineda, para ver qué opción se podría dar en esa segunda elección. Y es una idea que el señor Carlos Pineda también podría formularse, porque recordemos y regresemos al caso de Nayib Bukele en El Salvador. Aquí mucha gente le está tildando de un pecado al señor Carlos Pineda de solo utilizar como vehículo a un partido político que al final de cuentas le dio la espalda y posiblemente hizo mal las cosas. Pero Nayib Bukele se subió a un partido que estaba totalmente desprestigiado en El Salvador, pero su popularidad lo llevó a ser presidente, después logró fundar su partido y ahora está gobernando juntamente con la Asamblea Legislativa, que es el Congreso de El Salvador. Entonces, no descarten el voto nulo, no lo descarten, porque esto es un tema que sí se podría tomar en cuenta, y la ley ahí lo tiene. Hay mucha gente que dice, no, entonces mejor no voy a votar. Si usted se abstiene y no ejerce su voto, y en este caso como voto nulo, no va a pasar nada. Pero si se van sumando esos votos nulos, puede ser que sí pase. Y nosotros los guatemaltecos, como ciudadanos, utilizando el voto como una herramienta inteligente, podemos desgastar a esos partidos políticos que nosotros los estamos rechazando. Esta es una manifestación legal y democrática. Díganme ustedes si el voto nulo no hace sentido. Yo creo que sí hace sentido. Ese es un asunto. De ahí la gente dice, no, voy a ir a depositar solo la boleta. Eso se llama voto en blanco. Si ustedes depositan la boleta solo así, ese no va a contar. O sea, lo van a contabilizar como voto en blanco, pero no va a tener efectos en la elección. El voto nulo es agarrar la papeleta y rayarla toda. Y escribir ahí, no me gustan los candidatos. Ese es un voto nulo. Que no se raye una casilla en específico, sino que se raye toda la papeleta para anular el voto. Entonces, el abstencionismo no nos conviene, porque ese abstencionismo sí le está dando espacio a esa clase corrupta política que nosotros ya no queremos ver. El voto en blanco no sirve, ya se los expliqué. Y votar por el menos peor tampoco sirve, porque estamos yendo a votar sin convicción. O sea, vamos a ir a votar por un candidato que no nos convenció, pero que alguien nos dijo, o que de repente estamos medio convencidos y vamos a ir a votar por él. Entonces ahí está el ejemplo. Ya tuvimos a casi todos los presidentes menos peores, ¿verdad? Berché, Portillo, Álvaro Colón, Jimmy Morales, Alejandro Yamatei. Ese fue el candidato menos peor de todos nosotros. Y ya vieron todo lo que pasó en estos gobiernos. Entonces, por eso es que mi convicción es al voto nulo. Porque mi voto nulo sí va a contabilizar y va a tener un porcentaje que los políticos, como los políticos fueron los que hicieron esta clase política mediocre y corrupta, impulsadas por Mario Taracena, las reformas, pusieron el voto nulo muy alto, con la mayoría de voto. Lo que les ponía el ejemplo, si los candidatos todos juntan 2 millones de votos, nosotros con el voto nulo tenemos que rebasar esos 2 millones, pero solo con un voto que esté arriba de los 2 millones se anula la elección. Se anula la elección. Recordemos que vamos a ir a votar por 5 entes de poder, vamos a elegir a 5 cuerpos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a elegir a presidente con su vicepresidente, vamos a ir a elegir a los inútiles del Parlamento Centroamericano, vamos a ir a elegir a nuestro diputado distrital,
Vamos a ir a elegir al diputado por listado nacional y vamos a ir a elegir a nuestro alcalde. Entonces, podemos anular la elección de presidente, o se puede anular la elección de presidente si se junta la mayoría de votos nulos. Se puede anular la de alcalde también. O sea, por eso es que son 5 elecciones, y las 5 elecciones va a ponderarse el voto nulo. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a votar nulo por la elección presidencial, voy a votar nulo por el Parlamento Centroamericano y sí voy a votar por diputados distritales, lista nacional y por alcalde. Yo sí voy a utilizar estos 3 votos para elegir candidatos que yo ya estoy pensando en votar por ellos. Pero estos 2, Parlamento Centroamericano y elección presidencial, yo voy a anular mi voto. Y esos votos cuentan, se contabilizan y puede ser que anule la elección presidencial. Entonces, o la de Parlamento Centroamericano. Una idea descabellada, pero funciona como ejemplo para los seguidores de Carlos Pineda. Porque al final de cuentas, yo le decía a mucha gente que si queda Edmond Mulet, Suri Ríos o Sandra Torres, este sistema no va a cambiar. Obviamente, si queda Manuel Conde, que no tiene posibilidades, pero si queda él también, si queda Sammy Morales igual. Y de ahí tenemos otros candidatos de izquierda, por ejemplo, que todavía están con ese romanticismo, con el discurso de los años 50, que no nos va a llevar absolutamente a nada. Y de ahí tenemos candidatos que van ahí más o menos, pero que yo por lo menos rescataría tal vez a unos 2 por ahí, por cuestiones ideológicas, que son de centro derecha o de derecha, que sus propuestas yo las analizo que son buenas, pero no me convencen. O sea, yo como ciudadano voy a ir a anular mi voto. Entonces, esa es una explicación que les quería dar, porque resulta interesante. No sé si ustedes dicen que, no sé qué opinan. Déjenme sus comentarios y vamos a ver qué opinan ustedes con esta situación que les estoy comentando. Voy a tratar de leer algunos comentarios de ustedes para ver si podemos interactuar un poquito. Muchas gracias. Estamos llegando a más de 1,700 personas me están viendo ahorita. Muchas gracias. Les cuento que después de la última transmisión tuve 1,400 nuevos seguidores. Le doy la bienvenida a todas esas personas que se están interesando en mi página pública. Y la última transmisión llegó a una reproducción aquí en Facebook, llegó a 164,000 reproducciones. Quiere decir que 164,000 personas, aparte de los 840 que se conectaron esa noche, vieron mi mensaje. Hay 2 páginas o hay 2 canales de YouTube que trajeron mis videos, los editaron, y esos canales de YouTube llevan aproximadamente 30,000 reproducciones. Y eso es lo que yo les decía. Y voy a regresar al tema del mensaje que le mandaba al señor Fernando del Rincón. Los medios de comunicación son muy responsables de mantener vivas esas imágenes o esas figuras políticas que nosotros los guatemaltecos ya no queremos ver. Pero insisten los medios de comunicación en seguir entrevistando y enfocando sus notas a nivel político de aquellas figuras tradicionales y que son típicas de este sistema corrupto. Ya les dije quiénes son esas figuras, pero los vuelven a entrevistar, los cubren, y nosotros realmente les deberíamos de exigir a los medios de comunicación que realmente se enfoquen en los nuevos actores políticos. O sea, deberían de estar enfocados ya no en las candidaturas nefastas y corruptas de Sandra Torres, de Suri Ríos, de Edmond Mulet, de Manuel Conde, de Sammy Morales, etcétera. Ya no deberían de estar enfocados en ellos, ni deberían de ser ellos foco de información para opinar sobre lo que está pasando en el acontecer nacional. Deberían de actualizarse los medios de comunicación
Y esto viene por este agradecimiento que yo les estoy dando a ustedes de que me pongan atención, porque lo que yo estoy tratando de decir son cosas que posiblemente ustedes también están pensando, porque nosotros somos pueblo, somos personas comunes. Yo hoy fui a trabajar, caminé por muchas partes de la ciudad, procurando mis situaciones jurídicas, yendo de arriba para abajo en el tráfico, etcétera, etcétera, el día a día de un ciudadano común, pero que sí realmente mi intención es emitir este tipo de opiniones para que realmente despierte entre nosotros de que todo lo que estamos acostumbrados realmente tiene que cambiar. Desde nuestro comportamiento en sociedad, tiene que cambiar los actores políticos, y Guatemala tiene que cambiar. Eso es un tema que realmente le tenemos que poner atención, y si no fuera por estos canales de comunicación, pues estaríamos supeditados y esclavizados a tener que leer los periódicos tradicionales de este país, que ya casi nadie los lee. El tema de los telenoticieros, que yo no sé si lo siguen viendo ustedes, yo por lo menos ya no miro ningún telenoticiero de Guatemala. Miro noticias internacionales, pero yo ya no miro casi las noticias de Guatemala, porque hacen un foro o hacen una cuestión de plática para ver el acontecer nacional, y cuando uno enciende la tele está el doctor Espada, está Stein, empiezan a entrevistar a unos que ya fueron actores políticos, que fueron malos, pero como que se concentran en que ya no puede haber más emisión nueva de opinión. Entonces nosotros pues de verdad ya estamos cansados de esa situación, y esto es lo que a mí me ha permitido poder hablarles de lo que yo creo, y que creo que empatamos en muchas cosas, porque nosotros pues somos ciudadanos comunes y corrientes, pero que realmente tenemos que levantar la voz, y tenemos derecho a contradecir lo que nos venden los medios de comunicación tradicionales, y tenemos derecho a contradecir a las propuestas de esta clase política mediocre. Y esto es el ejercicio que yo he tratado de hacer desde la pandemia, que empecé yo con estas transmisiones. Yo creo que estamos ahí agotando el tema. Déjenme ver si puedo leer algunos comentarios de ustedes. Vamos a hacer aquí el ejercicio para que no nos quedemos ahí solo con lo que yo estoy diciendo. Yo quiero ver, aquí dice, explique de nuevo el voto nulo. Me dice alguien ahí que no pude ver, pero vamos a explicar nuevamente el voto nulo. En el año 2016 hubo reformas a la ley electoral, gachas las reformas, pero dentro de esas reformas a la ley electoral se incluyeron unas adiciones a los artículos ya existentes, y habla sobre la contabilización, o que se toma en cuenta el voto nulo. Eso ya está incluido en la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Enfoquémonos nada más en la ley, en la elección de presidentes. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, de los 22 candidatos que hay para la elección, ¿cómo se llama? Para la elección presidencial, supongamos que entre los 22 candidatos sumaron entre todos 2 millones de votos. ¿Qué quiere decir? El candidato 1 sacó 300,000, el 2, 200,000, y ustedes suman todos esos votos. O el Tribunal Supremo Electoral suma todos esos votos y salen 2 millones de votos efectivos. O sea que sí se contabilizaron y se le asignaron entre todos los candidatos. Entonces, venimos todos nosotros y decidimos la mayoría en votar nulo en la elección presidencial. Entonces, si logran contabilizar 2 millones, un voto, porque la ley dice
con más de la mitad de los votos efectivos, si suman los votos nulos, más de la mitad de los votos efectivos, se anula la elección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si efectivamente se sumaron 2 millones entre todos los candidatos y el voto nulo pasa a los 2 millones, se anula la elección. El diseño de cómo quedó la ley es que, por eso es que ahora, entre elección y elección, son 6 meses hasta la toma de posesión, porque existe la posibilidad dentro de la ley de que se anule la elección. Entonces, si se anula la elección, disculpen que estoy agripado, si se anula la elección presidencial, los partidos están obligados, si quieren volver a participar en la segunda elección, en virtud de que se anuló la primera por el voto nulo, en un lapso de, creo que de 30 días, tiene que convocar a asamblea extraordinaria, y creo que en el lapso de 60 días, no tengo la ley aquí abierta, pero en esos 60 días tienen que proponer nuevamente candidatos. La ley no dice que tienen que ser otros candidatos, pero tampoco dice que tienen que ser los mismos. Entonces, ahí los partidos se ven obligados a proponer nuevos candidatos. Que puede ser que se proponga nuevamente Sandra Torres, Edmond Mulet, Suri Ríos, pero yo les decía a ustedes que va a haber un desgaste de esos 22 candidatos, o 21 o 20, no sé cuántos van a poner en las papeletas al final de cuentas. Lo que puede pasar es que se van a desgastar los partidos. Entonces ahí, con esa acción del voto nulo, de repente vamos a obligar que solo participen 10 candidatos a la presidencia, porque hay desgaste. Tienen que volver a gastar en las asambleas, tienen que seguir en propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente los financistas ya no les van a dar su platita. Entonces, ahí puede ser que desgastemos a esos partidos políticos que a nosotros no nos gustan. Entonces, ¿qué pasa? Hay que proponer nuevos candidatos, o pueden ser los mismos, que ahí fue que la agachada que hicieron los políticos marrulleros es de que el proyecto de ley decía que tenía que ser con otros candidatos, y eso tenía sentido común, porque si uno anula es porque no le gusta la oferta electoral, y tendría que haber obligado a los partidos a proponer nuevos candidatos, pero la ley no quedó así. Pero tampoco dice que tienen que ser los mismos. Entonces ahí les decía yo a los seguidores, voy a terminar de explicar. Entonces se vuelve a elegir candidatos en esa elección, esa segunda elección. No es elección de segunda vuelta, es una segunda elección en virtud de que se anuló la primera. Entonces ahí ya queda electo el presidente en esas elecciones, ya queda electo. Pero, como les vuelvo a repetir, y ahí sí no hay chance de que exista segunda vuelta. La segunda vuelta solo está prevista si no gana el voto nulo en la primera elección y pasan los 2 candidatos que obtuvieron mayoría de votos y van a la segunda vuelta, que esa la conocemos nosotros por toda la historia que hemos tenido democrática, porque no ha habido un candidato que haya arrasado en primera vuelta como pasó con Nayib Bukele en El Salvador. Ahí también siempre se habían dado segundas vueltas, pero el candidato arrasó. Entonces ahí es donde yo les decía, para los seguidores del señor Carlos Pineda, que de repente lo que puede pasar es que si hay una estrategia lógica ahí y hay algún partido que despierte interés y que comparta el mensaje del señor Carlos Pineda, ¿quién quita que venga uno de esos partidos que tiene chance todavía de una segunda elección y lo proclame candidato y que quede presidente? Eso puede pasar, porque está formulado en la ley. Entonces ahí podría ser que se dé una efectividad del voto nulo y va a tener una consecuencia. No estoy dando la idea, solo estoy dando un ejemplo para que ahorita que estamos hablando del tema de Carlos Pineda, puede ser un ejemplo que sirve para hacerles entender a ustedes que el voto nulo sí puede ser efectivo.
Imagínense ustedes qué belleza sería que nosotros los ciudadanos de este país ganemos con el voto nulo, diciéndole a los candidatos a presidente, no nos gusta ni uno y vuélvame a poner a otros para ver si me entusiasmo en votar por ellos. Eso sería un ejemplo ante el mundo. Eso sería un ejemplo ante el mundo. No hemos ido al mundial ni hemos ganado una Copa del Mundo, pero aquí les apuesto, mis queridos seguidores, amigos y amigas, que esto sería fabuloso y sería una noticia internacional que la manifestación democrática de este pueblo fue rechazar a la clase política con el voto nulo. Eso sería una belleza. Nos pondría, así como la cárcel de máxima seguridad de Bukele fue una noticia a nivel internacional admirada, aquí habría una admiración de nosotros, el pueblo de Guatemala, con una valentía cívica, anular la elección de presidentes y forzar a una segunda elección porque no nos gusta ningún candidato. Eso podría ser. Y yo creo que les quedó claro un ejemplo de esa naturaleza. Creo que estamos claros. Yo los invito a ustedes, mis seguidores, que leamos la Constitución, que miremos todo el tema de electoral que está desde el artículo 170 y pico. Pero eso es para optar al puesto de presidente y vicepresidente, 182, 183. Pero la Constitución es chiquita, son de pocos artículos. Busquemos los artículos que están relacionados de lo que estamos viviendo ahorita y lean la ley electoral. Y ahí yo les voy a postear cuáles son los artículos, pero es interesante que ustedes también se involucren en esto porque no es solo de alegar y decir y que sí, que existe. No, tenemos que aprender también a leer en qué está fundamentado todo lo que nosotros podemos hablar y emitir opinión. Ahí me están diciendo gracias, yo creo que quedó claro. Si no quedó claro, escríbanme y les vuelvo a explicar. Y bueno, yo creo que estamos hasta ahí. Yo quería hacer esta transmisión corta. Vamos a ver mañana qué pasa con el caso de la apelación del amparo provisional de Carlos Pineda. De repente lo vamos a ver nuevamente en la contienda electoral. Quisiera hacer una acotación ya de último de puntualizar errores que creo que cometió el candidato en estos días. Primero, creo que fue un error en presentarse a una conferencia de prensa que él convocó sin demostrar un respaldo real de personas. O sea, por lo menos está rodeado de las personas que lo han estado apoyando en su candidatura. No hablemos del partido, pero fue un error ver al candidato sentado solo ante todos los periodistas. Yo creo que eso fue un error de parte del señor Carlos Pineda. Él lo que justifica es que él no es un político de los que estamos acostumbrados a ver, pero realmente por cuestión de percepción, yo creería que él en sus próximos mensajes debería de exponer a las personas que lo están apoyando. Él dice que son un grupito chiquito de personas, pero yo invito al candidato a que exponga ese apoyo, porque yo estoy seguro que si él viene y le habla a la gente que le ha estado hablando en estos días, él llena un salón de personas que lo estén apoyando atrás, porque esa percepción creo yo que es importante proyectarla a sus potenciales electores. Ese es un error que yo quisiera puntualizar. El otro error que puntualizo es de que él se salió del control de lo que manifestó en esa conferencia de prensa. Él no debería haber aceptado preguntas porque las preguntas lo incomodaron a él. Y dijo una cosa inapropiada con respecto a su candidato a vicepresidente. Y él lo menosprecia prácticamente y dice, él no sabe nada de política, porque el señor candidato a vicepresidente, de manera algo infantil o tal vez sin conocimiento, dijo que los partidos políticos tenían
el partido político tenía un dueño y que se lo había comprado fulano, sutano, como que... Yo creo que esa es la realidad de la forma en cómo lo expresó él. Pero yo creería que Carlos Pineda debería haber estado preparado y no debería haber menospreciado lo que expresó este candidato que se llama Efraín, no me recuerdo el apellido, pero que es un finquero ahí de Chiquimulía. Ese es otro error. Y el tercer error que cometió el señor Carlos Pineda es que debería de haber sido un poquito más sereno en sus declaraciones y esperar ahorita lo que pueda pasar en la Corte. Si mañana el fallo es desfavorable, él no tiene posibilidades, pero ya le mandé ahí una opción que se podría manejar, porque esto no es un juego sucio democrático, sino que, y yo, como les repito, les estoy dando un punto de vista sobre el voto nulo y que la gente realmente no se ha dado cuenta de que ese voto nulo tiene el poder de una expresión democrática antisistema. Y eso es lo que yo he tratado de explicar desde hace mucho tiempo y por eso ustedes van a ver en mi cuestión de mi página pública que yo pongo ahí voto nulo. O sea, yo sí voy a votar nulo en la candidatura presidencial. Y ya les manifesté por qué. Voy a contestar los mensajes. La vez pasada me mandaron, yo creo que son más de 6,000 mensajes que han habido, comentarios. Casi a varios les puse like, algunos medio los comenté, pero la verdad es que yo esto lo hago solo. No tengo alguien que me edite ni que me ayude. Eventualmente uno de mis hijos es el que me ayuda en esta situación. Entonces, excelente transmisión, les agradezco mucho. Nunca había llegado a más de 2,000 viewers o personas que me están viendo en este momento. Qué bueno que fue en este momento porque ya agarré la experiencia de poder encender la cámara y poder transmitir en vivo. Eso estoy viendo que muchas personas no lo pueden manejar, pero ya me quité ese miedo escénico ante las personas que me miran. Les agradezco el apoyo, todas las manitas arriba. Les pido que reproduzcan el mensaje, que lo promuevan, porque estas son ideas naturales, sinceras, de un ciudadano común como ustedes y como yo. Démosle la vuelta a Guate. Nos estamos hablando posiblemente mañana. Vamos a comentar la resolución de la Corte y ahí estamos a las órdenes. Mándenle el mensaje a Fernando del Rincón que debería de esforzarse un poquito en buscar la opinión de ciudadanos que estén desprendidos de esos dos polos mafiosos de poder, que es el que está representado por Jordán Rodas y equipo, y con Edmund Mulet, y no digamos las otras dos candidatas. Esos son los dos polos de poder que nos tienen atascados en este país. Que pasen feliz noche. Mi nombre es Miguel Balcells y recuérdense mi lema: démosle la vuelta a Guate. Feliz noche.